presentaciones planificadas para este congreso y vamos a invitar al doctor Juan Pablo Álvarez Loacer, que viene desde la República de Cuba. Recording in Para él progress. pido un fuerte aplauso, por favor. Y lo invitamos por aquí para proceder a su capacitación. Él es especialista en terapia intensiva y emergencias, especialista en la Comisión Provincial de Atención Materna Grave, Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Abel Santa María Cuadrado de Cuba. Un fuerte aplauso y le damos la bienvenida para iniciar esta tarde. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya había hablado, soy el doctor Juan Pablo Álvarez, soy especialista en terapia intensiva. Hoy vengo a... Sí, por favor. No talla. Hoy vamos a hacer la presentación de hemorragia obstétrica grave. He sabido que es la principal causa de mortalidad prácticamente en los países tanto desarrollados como países subdesarrollados. Para eso vamos a hacer una conceptualización de los principales conceptos relacionados con eso. Podremos hacer los predictores que nos pueden orientar hacia cuándo es una hemorragia masiva, clasificaremos la gravedad y podemos estimar las pérdidas. Algo extremadamente importante porque en el contexto de un sangrado es muy difícil saber cuánto pierde la materna y poder establecer una conducta clínica. Sí, está perfecto. Pero no tener que moverme tanto. Sí, ahí está bien. Y poder establecer una conducta clínica relacionada con el tema. Ahora, para eso hicimos una revisión amplia de la bibliografía. Vemos acá hacia la derecha las guías internacionales FIGO, que es de la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Revisamos las guías del Colegio Británico de Ginecobstetricia, así como el Colegio Americano de la misma materia. Estuvimos haciendo una revisión de las últimas guías, la última edición de las guías europeas de sangrado crítico, así como el documento EMOMA, es el EMOMA 2, ya hay una edición anterior y hay una actualización del 2023. Basándonos en esto, como pueden ver acá, vamos a ver qué cosa es hemorragia obstétrica grave. Hay una tabla que resume las principales definiciones acerca del tema, basado en la cuantía del sangrado. Y sí, nosotros conocemos que comúnmente decimos que hemorragia obstétrica grave es aquella que se pierden 500 ml en el parto y alrededor de unos 1000 durante la cesárea. Pero lo que pasa es que estas cantidades varían en dependencia de la volemia individual que tenga la materna. Y ya en el año 2017 el Colegio Americano de Obstetricia estableció las normas acerca de esta clasificación y determinó que es cualquier cantidad de sangre que cause signos de hipovolemia o inestabilidad hemodinámica. Si nosotros tenemos una paciente que sangra en el posparto, cualquier cantidad de sangre que la paciente pierda y nosotros determinamos que tengan signos de shock hipovolémico o inestabilidad hemodinámica, evidentemente se considera una hemorragia obstétrica grave. Vamos a ver dos conceptos importantes posteriormente. ¿Por qué? Porque de ahí se van a derivar una serie de actuaciones. El primero sería definición de hemorragia masiva obstétrica. ¿Por qué es importante conocer estas definiciones? Ya esto es otro nivel de gravedad. Y entonces, en todas nuestras unidades hospitalarias, como yo soy intensivista, trabajo en el tercer nivel, pero acá hay médicos de los distintos niveles, atención primaria, segunda y nivel terciaria. Entonces, poder determinar cuándo una paciente tiene una hemorragia masiva puede determinar activar lo que se conoce como un protocolo de actuación de hemorragia masiva. Este protocolo de actuación de hemorragia masiva no es más que activar una comisión, es como se debería hacer. Después, si alguno de ustedes en las preguntas puede plantearnos cómo sucede en sus diferentes escenarios, pero estos protocolos deberían contar con una comisión
que es un conjunto de médicos especialistas, tanto obstetras, hematólogos, intensivistas y otras especialidades, son expertos en el tema y pueden dar soluciones de forma más adecuada. Lo otro son los insumos, que es una serie de insumos médicos, equipos de reanimación y hemocomponentes para que cuando se detecte que una paciente tiene o una hemorragia obstétrica grave y por consiguiente posterior una hemorragia masiva obstétrica, nosotros poder tener a la mano un conjunto de hemocomponentes que nos puedan nosotros poder resucitar y administrar estos hemocomponentes en el menor tiempo posible, porque posteriormente verán que esta conferencia prácticamente se va a basar en el tiempo, en poder detectar de forma idónea y a tiempo cuando la paciente se encuentra grave, qué predictores nos pueden orientar a nosotros desde los escenarios, cuándo puede ser una hemorragia masiva, y bueno, de esa manera poder actuar con la menor prontitud evitando que se instale el shock hipovolémico irreversible, donde nada de lo que hagamos posteriormente va a lograr que la paciente sobreviva. Entonces, bueno, hay muchas definiciones, pero estas son las más aceptadas. Fundamentalmente por el tiempo, y aquí el tiempo es oro, cada minuto cuenta. Entonces, si nosotros tenemos una pérdida hemática, o sea, si la materna tiene una pérdida hemática de 150 ml por minuto, por 10 minutos o más, eso se considera una hemorragia masiva. Y si pierde el 50% de la volemia en 3 horas, por supuesto, eso condicionará a que se realice una transfusión masiva, que es cuando se administran 10 concentrados eritrocitarios en un periodo de 24 horas, y bueno, cuando se pierde el 50% de la volemia en un periodo de 3 horas. ¿Qué sucede cuando en un contexto de shock hipovolémico, no solo en la materna, sino también en cualquier otro contexto? Y aquí voy a hacer un paréntesis. En el embarazo ocurren una serie de cambios fisiológicos que son propios del embarazo. La materna está preparada para las pérdidas, sabiendo que el volumen intravascular aumenta el 50%. Eso fundamentalmente es para que cuando tenga un sangrado en el parto o la cesárea, ella no tenga signos de inestabilidad ni shock hipovolémico. Por lo que ven manifestaciones clínicas en una materna, en una paciente, en un contexto de sangrado, ya eso va a suceder cuando ya el sangrado es bien considerable. Y se habla que eso va a tener manifestaciones clínicas cuando la paciente haya perdido más de 1000 o 1500 ml de sangre. Y entonces cuando empieza a perder sangre, evidentemente va a disminuir el volumen intravascular, por consiguiente la precarga, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, y va a traer un estado de hipotensión. La hipotensión va a traer hipoperfusión a los diferentes órganos, digamos, en este caso, en el ejemplo que le pongo, renal, va a traer oliguria. Y la pregunta es, ¿qué hace nuestro organismo frente a eso? Tenemos mecanismos de defensa y vemos que a los 30 segundos ya los receptores carotídeos y aórticos aumentan el tono simpático y por consiguiente la contractilidad miocárdica y frecuencia cardíaca. A los 60 minutos la médula suprarrenal empieza a segregar adrenalina, que trae un efecto vasoconstrictor que al final de la jornada es aumentar la presión arterial para sostener la circulación sistémica, siempre priorizando órganos vitales. Estos dos mecanismos que van a hacer, evidentemente, ya empiezan manifestaciones clínicas. Si se agrega adrenalina en la médula suprarrenal y se aumenta el tono simpático, va a tener la paciente, ya va a empezar con taquicardia. Y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, uno de los últimos, va a traer una vasoconstricción del músculo liso, aumentando la resistencia periférica, por consiguiente la presión arterial. Hay que tener en cuenta que esto es limitado, esto no es eternamente, vamos a tener mecanismos para combatir este sangrado. Y de la importancia de una actuación. ¿Por qué? Porque a medida, todos estos mecanismos de defensa que son brillantes van a hacer que aumente la presión arterial y que aumente la contractilidad miocárdica a consta de liberar mediadores químicos, que es lo que va a ocasionar la vasoconstricción regional. Y esto a la postre en el tiempo va a traer daño tisular y un síndrome de disfunción múltiple de órganos. Como se puede ver acá, no sé si lo pueden ver, hay una pancarta acá, hay una tabla, un diagrama donde hacia la izquierda es la hemorragia, es la curva de la hemorragia, y hacia la derecha es la transfusión. Entonces, estas dos curvas se entrecruzan. ¿Qué quiere decir eso?
Abajo vemos el tiempo, que va desde 0, 90 minutos, 120, 150 minutos. Si la transfusión se demora, porque en un contexto de sangrado no le quepa la menor duda que evidentemente lo que necesita es resucitación con hemocomponente, aunque vamos a hablar de otras medidas para hacerlo. Entonces, vemos que es limitado el tiempo que nosotros tenemos para corregir ese sangrado hasta que el shock se hace irreversible. Y no es mucho, que va desde los 30 minutos y casi llega a los 90 minutos, como se pueden ver ahí. Entonces, de aquí que lo más importante es poder hacer una resucitación con hemocomponentes o hemoderivados de forma oportuna. Fíjense lo que dice arriba, las pérdidas de más del 40% de la volemia, que ya es un grado 4 en la clasificación de la TLS de shock hipovolémico, hay pérdida total de la autorregulación y evidentemente la respuesta inflamatoria va a intensificar la lesión celular que ya hablamos. Muy probable en este estado ya el shock se torna irreversible. Es la típica paciente que cuando se deriva a un centro de tercer nivel y en ese momento lo atiende un intensivista en el centro de emergencia, empieza a resucitarla, la intuba, la lleva para terapia intensiva y es la paciente que no se ve que resuelve con nada y que mejore. Se empiezan otras variantes, bueno, ¿será que hizo un tromboembolismo? ¿Será que es un embolismo de líquido amniótico? Y en realidad lo que estamos tratando es la fase irreversible de un shock hipovolémico donde nada de lo que se haga en ese momento va a lograr salvar la vida del paciente. Estos son 3 de las fases del shock hipovolémico. Está conservada las funciones vitales, la paciente no va a tener manifestaciones clínicas ni en la macrocirculación. Y el shock irreversible, ya hablamos. Ahora, muchos se pudieran preguntar, bueno, dije descompensado, o sea, muchos se pudieran preguntar, ¿y cómo un shock hipovolémico puede estar compensado? ¿Qué sucede a eso? Hay que tener en cuenta que para que la paciente tenga oliguria tiene que disminuir el flujo sanguíneo renal en el contexto de un sangrado, así como las otras manifestaciones clínicas que conocemos de un shock hipovolémico. Pero a nivel de los pequeños capilares, a nivel tisular, están sucediendo una serie de manifestaciones que son imperceptibles porque no dan manifestaciones clínicas y ya la paciente en ese contexto está choqueada. Y evidentemente lo que es un shock compensado porque no tiene manifestaciones clínicas. Ese es el momento idóneo donde nosotros podemos determinar si la paciente va a desarrollar manifestaciones más graves, incluso va a desarrollar síntomas. Y hay marcadores para esto. Posteriormente vamos a ver los predictores de hemorragia masiva, pero quiero que entiendan que hay marcadores que eso lo puede determinar. Muchas veces en la atención primaria no lo podemos tener, pero se los voy a mencionar desde una escala de mayor complejidad, donde no lo van a poder tener, hasta una escala de menor complejidad, hasta donde ustedes los van a tener. Está lo que se conoce como el delta PCO2, que no es más que la diferencia de CO2 en una arteria y vena, que si es mayor que 6, habla a favor de que hay más hipoperfusión tisular. Está lo que es la saturación venosa central, pero bueno, ya para eso la paciente necesita un catéter venoso central y evidentemente al inicio, si no está en una terapia intensiva, en un centro de tercer nivel no lo va a conseguir. Igual que con la saturación venosa mixta, pero para eso también se necesita otro tipo de catéter que es mucho más complejo con un catéter de Swan-Ganz. Y entonces dejé para el final 2 de los marcadores más usados, que es el lactato y es el exceso de base. El lactato es conocido por ustedes, aumenta en un contexto de shock por la activación como los tejidos a nivel tisular, se puede producir ATP por un mecanismo aerobio que es mediante el oxígeno, evidentemente lo tiene que adquirir por mediación de otro mecanismo que es de forma anaerobia y de ahí uno de los productos que se deriva de ese metabolismo anaerobio es el lactato y otro es el exceso de base, y grábense en esta palabra, el exceso de base es fácil de determinar, todas las gasometrías lo dan, y el exceso de base es un marcador importante de hipoperfusión tisular y es incluso un predictor que después veremos de hemorragia masiva obstétrica. Ahora, ¿cuáles son los predictores que nosotros nos pueden determinar
Bueno, si nosotros vemos que en 6 horas le hemos administrado 10 unidades de hemocomponentes, no solo hematíes, plasma fresco congelado, plaquetas, eso es un predictor. Si al inicio del sangrado tiene una hemoglobina en 11, yo creo que para lo único al inicio que nos sirve la hemoglobina es para eso, porque posteriormente ese el hematocrito tiene poco valor por la redistribución que se necesita el tiempo, o sea, esperar a que ese hematocrito se hemoconcentre y se diluya con los líquidos intravasculares para después hacer una dosificación sérica de hemoglobina. Y el exceso de base, tener un exceso de base más negativo que menos 6 para los lugares que se puede hacer una gasometría, eso es un predictor de que la paciente puede hacer una hemorragia masiva. Y vuelvo a recordarle, una hemorragia masiva en este contexto perdió más del 50% de la volemia. Y bueno, un pH menos de 7.25 y puse en rojo 2 elementos que yo considero que son vitales en el contexto de un sangrado en una hemorragia obstétrica. Es el índice de shock. El índice de shock es una fórmula matemática muy fácil de calcular. Es cuando se divide la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica. Y eso te da un valor. Y ese valor, lo normal es en 0,6. Y las guías FIBO, que posteriormente van a ver un recuadrón verde, dicen que en un contexto de sangrado tener un índice de shock mayor a 0,9 es un indicador de hemorragia obstétrica grave. Pero ya les había hablado que las manifestaciones clínicas aparecen de forma tardía, cuando la paciente pierde de 1 a 1,5 litros de sangre. Entonces, vemos el fibrinógeno. Y quiero que se graben esto. Este es uno de los elementos vitales en el contexto de sangrado. ¿Por qué? Porque el embarazo fisiológicamente es un estado de hipercoagulabilidad. Todos los factores de la coagulación están aumentados en un embarazo normal. Y el fibrinógeno es uno de ellos, que incluso está aumentado por encima de los valores de un paciente que no está embarazada. Entonces, encontrarse al inicio del sangrado un fibrinógeno menos de 2 gramos por litro, la unidad de medida en Bolivia es miligramos por decilitro. En este caso sería 200 miligramos por decilitro. Pero lo voy a hablar en gramos por litro porque la presentación está en esa unidad de medida. En ese contexto, tener un fibrinógeno de menos de 2 gramos por litro, dice la literatura que tiene un valor predictivo positivo para determinar hemorragia masiva casi que del 100%. O sea, que es un marcador importante. Como ya les había dicho, y fíjense que la embarazada está preparada fisiológicamente para tener ciertas pérdidas, pero esto es limitado en el tiempo. Y hay mecanismos que sí aún sostienen los signos vitales, pero por un tiempo limitado como el que ya hemos hablado. Tolera pérdidas alrededor de un 15%. Y como ya vimos, una tensión arterial sistólica de menos de 70 por 30 minutos, la mortalidad asciende a más del 80%. Y si se pierde el 40% de la volemia, como ya habíamos escuchado anteriormente, se pierde la autorregulación, que son los mecanismos que defienden o sostienen los signos vitales. Ahora, sí, está perfecto, pero ¿cómo yo estimo las pérdidas? ¿Cómo sé yo qué cantidad perdió? Bueno, esta conferencia, y posteriormente veremos, está más enfocada hacia la parte clínica. Evidentemente, posteriormente en la conducta nos vamos a enfocar más a la resucitación inicial y al manejo con hemocomponentes, teniendo en cuenta que el uso de uteroconstrictores, que es vital, las maniobras obstétricas, que son vitales en este contexto, y el manejo quirúrgico es puramente obstétrico. Y entonces, ¿cómo lo hacemos desde un punto clínico? Donde todos nosotros podemos hacerlo. Para si hay algún obstetra acá en la presentación, como pueden ver acá, por el Colegio Americano de Obstetras, sacaron un artículo que es maravilloso, que se llama Quantitativa Blood Loss, que es relacionado con el sangrado, donde ellos por un sistema métrico y de pesaje te determinan qué cantidad perdió, pero es muy engorroso poderlo hacer. A veces unos ojos expertos y con experiencias te pueden decir, pero nosotros necesitamos una medición objetiva para después tomar una conducta de forma adecuada. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con la clasificación del ATLS, que es de shock hipovolémico, que es una escala que tiene 4 categorías, que va desde la 1 hasta la 4, donde en la primera se pierde un 15%, que esto es menos de 1000 ml, de un 15 un 30%, que es de 1000 a 1500 ml, de clase 3, que es de 30 a 40%, que es alrededor de 1500 a 2000 ml, y más de un 40% que es superior a 2000 ml. Pero yo creo que ustedes se fijen, porque no voy a desglosar la tabla completa de la TLS en algo significativo. Normalmente, las alteraciones del nivel de conciencia se van a producir
en un estadio 3 o un estadio 4. Por lo que ver una materna en un contexto de sangrado con manifestaciones neurológicas es un signo de alarma importante. Hay un caso muy reciente en Santa Cruz que salió en todas las noticias, y cuando en la comunidad médica se escuchaba por colegas cómo sucedió eso, te decían que los médicos decían, sí, está somnolienta, pero bueno, la anestesia, pero es que el día antes no durmió bien y está hipotensa, pero ella es de presión baja. Cuando nosotros vemos una paciente hipotensa con manifestaciones clínicas, ya se perdió los mecanismos de autorregulación, casi que se perdió el 40% de la volemia, y estamos muy cercanos al concepto de transfusión masiva. De ahí que tener, como ya le había dicho y se los vuelvo a mencionar, las manifestaciones clínicas son signos de alarma quizás de más de que la paciente perdió más de 1500 ml, casi es un estadio 3 en la clasificación de shock hipovolémico. Entonces, aquí le vengo lo del índice de shock que le había mencionado, que según las guías FIGO del 2022 de la Federación Internacional de Ginecobstetricia establecieron un punto de corte para la materna de 0.9, donde eso es evidentemente un índice de gravedad. Va a una clasificación que va de menos 0,6, que es grado 1, de 0,6 a 1 es grado 2, grado 3 de 1, 1.4 y un grado 4 por encima de 1.4. Ya habíamos hablado que es la división entre la frecuencia cardíaca y tensión arterial sistólica. En esta tabla que vemos acá, que es una que se saca de la última edición de sangrado crítico, es la 6ª edición de sangrado crítico que salió este año en el 2023, ya la Sociedad Americana de Cirujanos, pidiendo permiso a la TLS, hicieron una modificación en esta tabla de shock y le anexaron el exceso de base. Como es un marcador de hipoperfusión tisular y te puede de una forma rápida, sencilla, por una gasometría, más o menos estimar las pérdidas. Y vemos que la clasificación va de hasta menos 2, un grado 1, de menos 2 a menos 6, un grado 2, de menos 6 a menos 10, un grado 3 y más negativo que menos 10, ya sería un grado 4, donde como ya les había dicho, perdió más de un 40% de la volemia. Si nosotros a esta tabla de la Sociedad de Cirujanos de Estados Unidos le anexamos el índice de shock, tenemos muchísimos elementos para nosotros poder determinar cuánto perdió para poder establecer una conducta clínica oportuna, sabiendo que el tiempo es oro si no se hace nada y que la shock irreversible se puede presentar de un momento a otro si no se toman, y vimos que si no se hace nada en un periodo muy cercano a los 90 minutos, o sea, es poco el tiempo que tenemos en un contexto de una hemorragia masiva para poder salvar la vida del paciente. De ahí que la hemorragia es la principal causa de mortalidad, tanto en países desarrollados, en la mayoría, a excepción de, como hablaba del Reino Unido, acá el doctor Virue, en la mayoría de los países desarrollados y países subdesarrollados. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ya le expliqué que a partir de ahora vamos a hablar de resucitación inicial y de hemocomponente. El problema es que hemorragia obstétrica grave no se puede resumir en una presentación. Fuera un congreso nada más de eso, se pudieran utilizar en una sola conferencia de uteroconstrictores, muchos estudios que se han hecho, oxitocina versus capotoxina y otros tipos de uterotónicos, así como maniobras obstétricas, manejo quirúrgico. Es inmenso, es un universo inmenso. Así que nos vamos a enfocar en algo que puede ser común para nosotros, que podemos utilizar tanto en la atención primaria como en la atención terciaria, en dependencia del escenario donde nosotros nos encontremos. Bueno, las causas fundamentales, muchos las conocemos. La atonía uterina con un 70% según esta revisión. La presencia de laceraciones en el canal de parto, que es lo denominado trauma, así como la retención de restos ovulares. Y bueno, los factores de la coagulación que un por ciento son menos. Aquí está el ABC, que es no más que lo que se hace en todo paciente grave, teniendo una vía expedita para un acceso venoso, para la administración de medicamentos, y bueno, la sangre es ORH negativo. Ya le explicaba al inicio de la necesidad de tener un protocolo de hemorragia masiva donde nosotros tengamos a nuestra disposición, ya sea en la institución hospitalaria o ya sea en un centro cercano, para que cuando se active el protocolo de hemorragia masiva, nosotros poder traer una serie de hemocomponentes que están glóbulos rojos, entre 4 o 6 unidades, 4 unidades de plasma en dependencia del protocolo y 1 unidad de plaquetas por aféresis, pero ORH negativo. Resucitación. Acá nos vamos a enfocar en 3 cosas fundamentales. El primero, vamos a utilizar
Lo segundo, ¿qué cantidad vamos a utilizar? Lo tercero, ¿hacemos una política restrictiva o hacemos una política liberal, donde nosotros administramos todo lo que querramos? He sabido que evidentemente la medicina ha evolucionado y hay elementos ya, pero más que todo de terapia intensiva, que con la ecografía, con un equipo de ecocardiografía, con un sistema de monitorización pico, nos da una serie de variables que nos dicen a nosotros, incluso si el paciente va a hacer volumen respondedor y hasta cuándo podemos nosotros resucitar. Pero una vez yéndonos de este contexto, vamos a ver que en todos estos estudios que se han hecho de la Sociedad de Obstétrica Americana y de los británicos, incluso en la última edición de sangrado crítico de la Sociedad Europea, vemos que no hay duda ninguna. La solución que hay que utilizar son cristaloides. ¿Por qué? Porque es la que menos reacciones adversas hay. Y algunos pueden decir sí, pero los coloides sí te aumentan la presión coloidosmótica del plasma, por consiguiente la osmolaridad y evidentemente por menos cantidades de volumen te aumentan más la presión arterial, pero da más reacciones adversas. Incluso da alteraciones de la coagulación y es más propensa a daño renal. Por eso la recomendación evidentemente tiene que ser el uso de cristaloides. ¿Qué cristaloides conocemos? El doctor Virú los mencionó, el Ringer normal, Ringer lactato, el clorosodio al 0,9%, que es la solución salina fisiológica al 0,9%, y yo les recomiendo el Ringer normal también por lo que él le decía, es una solución balanceada, hoy se prefieren las soluciones balanceadas, aunque esto todavía es un poco debatible en un contexto quizás de un congreso, una conferencia solo relacionada con eso, pero las soluciones balanceadas, entre ellos Ringer normal o clorosodio 0,9%. Como ven acá subrayado, y ya les he hablado de una política liberal o restrictiva, vemos que evidentemente debe ser una política restrictiva. No es todo lo que queremos, porque acuérdense que siempre tenemos que evitar, ahora es la pentada letal, pero quizás todos ustedes se acuerdan de la triada letal, de la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Y si nosotros hacemos una política liberal con una resucitación, nosotros podemos inducir primero una acidosis en esta paciente. Segundo, acuérdense que hay en un contexto de sangrado, ya hay trastorno de la coagulación. ¿Por qué? Porque tú no solo pierdes glóbulos rojos, tú pierdes factores de la coagulación. Entonces, ya los perdiste, una gran mayoría, ya la actividad no es la misma. Lo segundo, la paciente, hay sitios que están sangrando y los factores de la coagulación se van a consumir, o sea, van a ir a esos sitios de sangrado para hacer hemostasia. Si nosotros la reanimamos más de lo que necesita o de lo que está descrito, quizás lo que podemos causar es que los pocos factores de la coagulación que nos quedan los diluimos y ocasionar una coagulopatía dilucionar. Siempre la reanimación tiene que ser con sueros recalentados para evitar la hipotermia, porque la hipotermia por reanimación también trae alteraciones de la coagulación, sabiendo que las plaquetas se agregan a 37 grados de temperatura. Entonces, con respecto a la cantidad sería, según las guías británicas, ellos inician una resucitación con 2 litros, 2000 ml de cristaloide, pudiéndolo expandir 1,5 litros más, que sería alrededor de 3,5 litros. Esto es el tiempo que ellos calculan que ya van a llegar los hemocomponentes. Con respecto a los glóbulos rojos, aquí nos vamos a detener. Uno, qué cantidad, y lo segundo, la proporción. Siempre que se va a transfundir con hemocomponentes hay lagunas en la literatura acerca de qué proporción nosotros vamos a transfundir de glóbulos, plasmas y plaquetas. Entonces, hasta no hace mucho era fijo. Te decían es 1-1-1. ¿Qué quiere decir 1-1-1? Una unidad de glóbulo, una unidad de plasma y una unidad de plaqueta. Incluso en las guías FIGO que yo les mencioné, ellos le dan una tabla que le dicen inicialmente son 6. O sea, algo rígido, pero en estos estudios que revisé, que es el HEMOMA, que es la última edición, te dice que las políticas, evidentemente 1-1, 2-1, 2-1, estas proporciones fijas han demostrado que evidentemente pueden traer más reacciones adversas para pacientes no traumáticas desfavorables que beneficiosas. Y las propias guías americanas de obstetricia muestran que no hay evidencia científica que demuestre que las proporciones físicas tengan un perfil de seguridad y beneficio
superior a las que no. Entonces, ¿qué cantidad? Según esta guía de la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, ellos administran alrededor de 4 o 6 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma y 1 unidad de plaquetas por aféresis. Si no se tienen la unidad de plaquetas por aféresis, bueno, unidades convencionales. Una aféresis trae alrededor de 6 a 8 unidades de plaquetas convencionales. El plasma, y aquí voy a hacer un paréntesis, como ven hay un ojo acá en la esquina. ¿Qué quiere decir eso? La resucitación no se realiza al inicio por exámenes de laboratorio. Jamás se puede esperar un examen de laboratorio para tomar una conducta para resucitar ni transfundir hemocomponentes. Eso está proscrito, y mucho menos para glóbulos rojos. Entonces, se transfunde por manifestaciones clínicas. ¿Qué cantidad y cuándo? Bueno, inicialmente, como yo le expliqué, de glóbulos rojos de plasma se calcula entre 12 a 15 ml por kilo. Ya cuando se tienen los resultados de laboratorios, que van a ser de forma más tardía, usted va a administrar tanto plasma hasta que usted tenga un TP o un TPT menos de 1.5 veces el control. Y las plaquetas es igual, es más de lo mismo. Se va a transfundir plaqueta alrededor de 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso. Eso al inicio. Ya posteriormente sí, usted va a transfundir eso, pero hasta que tenga un recuento de plaquetas por encima mínimo de 50.000. Crioprecipitado. Aquí voy a hacer un paréntesis. Le hablé de la importancia del fibrinógeno, que prácticamente tiene un valor predictivo al inicio del sangrado cuando es menos de 2 gramos por litro, casi que del 100%, en el contexto de un sangrado, porque como ya les explicaba, fisiológicamente el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. Entonces es muy importante aportar fibrinógeno. El fibrinógeno, igual que los exámenes de la coagulación en el mundo, hay algo que se conoce, no sé, quizás en Bolivia, algunos hospitales de más alto nivel puede existir, hay algo que se llama tromboelastograma. El tromboelastograma es un examen de la coagulación que no solo fibrinógeno, da otra serie de dosificaciones que se hace a la cabecera del paciente, pero casi nunca contamos con este. Y entonces, ¿qué cantidad de fibrinógeno voy a aportar? Hay 2 soluciones. Está el concentrado de fibrinógeno, no tengo referencia que acá lo haya, después si alguien lo conoce de alguna manera de importarlo, lo pudiera compartir con el resto, pero lo que siempre tenemos a la mano, y más en hospitales públicos, es el crioprecipitado, que tiene por cada unidad de 15 a 20 ml alrededor de 200 miligramos de fibrinógeno, y te aumentan por cada unidad administrada de fibrinógeno 10 miligramos por decilitro de fibrinógeno, por lo que se sugiere administrar, según esta guía que revisé, que es la guía británica, que es una, después yo le pasaré a Cristian la bibliografía que yo consulté para los que quieran revisarlo. Van a ver que ellos te dicen que van a administrar 2 pools de crioprecipitado. ¿Qué es 2 pools? Ellos consideran un pool a 5 unidades de crioprecipitado porque te van a aumentar 1 gramo y 5 pools más te van a aumentar 2 gramos. Entonces, administrar 2 pools de crioprecipitado que serían 10 unidades convencionales. Si se tuviera concentrado de fibrinógeno, la dosis varía de 3 a 4 gramos. Estos son 2 elementos hemocomponentes más que se pueden utilizar. Si el sangrado es refractario a todo lo que hemos hecho, a pesar de la resucitación, los hemocomponentes, las maniobras obstétricas, se está haciendo incluso un tratamiento quirúrgico y la paciente no resuelve, ya se utilizaron uteroconstrictores, se puede usar factor 7 activado, pero factor 7 activado siempre hay que usarlo con más de 20.000 plaquetas y hay que usarlo con un fibrinógeno superior a 1 gramo por litro de fibrinógeno. Y el complejo protrombínico, que se estudió mucho y se emplea más, que tiene un grado de recomendación muy fuerte para los sangrados secundarios anticoagulantes orales, pero más por uso de anticoagulantes. Pero se puede emplear en pacientes que tengan problemas cardiovasculares donde no es factible hacerle una sobrecarga de volumen administrando plasma, se puede administrar concentrado protrombínico. Y aparte, también en lugares donde no haya disponibilidad de plasma, y esto es algo importante, quizás en los sitios donde no existe, puede ser una alternativa. Nada supera plasma fresco congelado, pero puede ser una alternativa. Y bueno, el ácido tranexámico. Este es el gold estándar del sangrado. Hoy son ríos de investigaciones cuando buscas en la literatura sobre ácido tranexámico. Incluso se ha estudiado de ponerlo de forma profiláctica, pero esto no ha sido aprobado. Y sí se usa de forma terapéutica. Vemos que acá en estas 2 investigaciones
dice que el ácido tranexámico evidentemente reduce la necesidad de transfusiones de sangre. ¿Cómo nosotros lo vamos a administrar? Siempre hay que administrarlo las primeras 3 horas, porque posterior a eso va a traer fenómenos trombóticos. Entonces, primero damos una dosis inicial de 1 gramo en 10 ml y se administra alrededor de 10 minutos. Si continúa el sangrado, se puede repetir a los 30 minutos. Y aquí hay 2 variantes. Si 24 horas después se reinicia el sangrado, podemos utilizar la misma dosis. O hay algunas guías como el EMOMAS 2, donde te dice que puedes poner una infusión de 1 gramo durante 8 horas de ácido tranexámico. Y bueno, por último, el calcio. Esto no es algo menor. Es sabido que las bolsas de glóbulos rojos, para que no se coagulen, los bancos de sangre utilizan un principio activo que se llama citrato. El citrato es un anticoagulante y el citrato es un quelante del calcio. Y vemos que el calcio evidentemente tiene un factor, es el factor 4 de la coagulación. Estabiliza la fibrina, la contractilidad cardíaca disminuye por valores de menos de 0.8. Estamos hablando de calcio iónico, no de calcio sérico. ¿Por qué calcio iónico? Y se estudia calcio iónico fundamentalmente por la posibilidad de hacer un ionograma rápido, una gasometría, y hacerlo tantas veces como necesitamos. Es un cofactor de muchos factores de la coagulación. Y las guías europeas, evidentemente, la administración de calcio oportuno, tener valores séricos por encima, iónicos por encima de 0.9, reduce la mortalidad. Y bueno, como puntos finales, nuestros objetivos siempre de resucitación y de transfusión va a ser guiado por manifestaciones clínicas. Pero una vez que nosotros podemos tener un laboratorio óptimo para una segunda, quizás, reanimación con estos hemocomponentes, lo vamos a hacer guiados por objetivos terapéuticos. Y nuestro objetivo terapéutico es tener un INR menos 1.5 con un TP y un TPT menos 1.5 veces normal, un recuento plaquetario por encima de 50.000, un fibrinógeno por encima de 1.5 gramos por litro, un pH por encima de 7.2, un exceso de base menor de 1.6, un lactato menos de 4, un calcio iónico mayor de 0.9 y tener una temperatura central por encima de 35. Si con esto nosotros no logramos estabilizar la paciente, podemos utilizar vasoactivos, vasopresores, y bueno, esto sería otro tema evidentemente mucho más grande, saber el idóneo, en qué momento, cuándo y en qué parámetros nos guiarían. 24 horas después, acuérdese que estamos nosotros cuando administramos plasma, plaqueta, crío, factor 7 activado, estamos administrando factores de la coagulación. 24 horas en que la paciente no sangra, hay que hacer tromboprofilaxis. Y bueno, todo nuestro tratamiento tiene que ir dirigido hacia los puntos finales, que es evitar lo que se conoce como triada letal, que ya se las mencioné y ahora se le agregan 2 elementos más, que es la hipoxia y la hiperglicemia. Bueno, muchas gracias y si tienen algunas preguntas, las pueden realizar. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? Muy bien, un aplauso para el doctor, por favor, y le agradecemos mucho.